Hola, buenas tardes, estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. En esta oportunidad vamos a dar resolución a aquellas preguntas que estaban dentro de la evaluación número 1 y que están enfocadas principalmente al módulo 2 y al módulo 4. Que recordemos, vimos los contenidos de electricidad, sistema nervioso endocrino, sistema renal y también inmunológico, ¿ya? Entonces, las preguntas que vamos a abordar dentro de este video hacen referencia a ese contenido. El contenido del módulo 1 o las preguntas enfocadas en ese contenido la van a revisar con la profesora Nicole en otro video. Empecemos. La pregunta número 1 hace relación a lo que vimos dentro de la unidad de electricidad y dice, ¿cuándo diremos que un cuerpo es eléctricamente neutro? Recordemos que la materia está formada por átomos y los átomos a su vez están formados por partículas más pequeñitas que son los electrones y los protones. Recordemos también que los electrones están cargados negativamente y los protones cargados positivamente. Por lo tanto, ya sea en condición neutra o en condición cargada, los objetos presentan carga eléctrica. Por lo tanto, la alternativa que vemos acá es incorrecta. Y aquí hubieron 4 personas que respondieron que cuando un objeto está en estado neutro es cuando no presenta carga eléctrica, y eso es incorrecto. ¿Cuándo diremos entonces que un objeto está cargado neutro? Cuando la cantidad de electrones y protones es igual. Por ejemplo, en un átomo presento 5 electrones para que esté en una condición neutra, por lo tanto, debe tener también 5 protones. Y en esta condición tengo un objeto en estado neutro. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa correcta para esta pregunta sería esta, la primera, cuando tiene igual cantidad de carga positiva, y aquí se refiere a los protones, y cuando tiene la misma cantidad de carga negativa, y aquí se refiere a los electrones. Deben ser igual la cantidad. Posteriormente tenemos la 2, y aquí dice qué condición se debe cumplir para que dos cuerpos se atraigan. Acá debemos recordar que cuando queremos cargar un objeto, lo podemos dejar en 2 condiciones solamente. Que quede positivamente o que quede negativamente. No hay otra opción. Y aquí, bajo estas 2 opciones, puedo jugar, ¿ya? Y puedo acercar, por ejemplo, un objeto cargado positivamente a un objeto negativamente, ¿ya? Y lo que voy a observar es que entre ellos dos va a existir una fuerza de atracción. Por lo tanto, ellos se tienden a juntar, se atraen. No es lo mismo lo que ocurre cuando tengo un objeto cargado positivamente con otro objeto cargado positivamente. Entre ellos va a ocurrir una fuerza de repulsión. Se repelen, o sea, se alejan. Y lo mismo ocurre cuando yo acerco dos objetos cargados negativamente, se tienden a alejar, a repeler. ¿Ya? Por lo tanto, bajo esta pregunta, ¿qué debe ocurrir para que dos objetos se puedan atraer? Es que deben presentar cargas diferentes, ¿ya? Una sea positiva y la otra sea negativa era la correcta o la respuesta correcta para esta pregunta. Y aquí 36 personas respondieron correctamente, por lo tanto se entiende que lo pudieron entender en mayor complejidad, ¿ya? La pregunta número 3 dice que impulsa a la corriente eléctrica a través del cable de un circuito eléctrico. Aquí debemos entender que para que la corriente eléctrica, que es carga eléctrica en movimiento dentro del circuito eléctrico, se pueda mover, desplazar, fluir, se necesita de una energía, ¿ya? Una energía que permita, ¿cierto?, que estas cargas puedan desplazarse. ¿Quién entrega esta energía? La fuente de poder. Y gracias a la fuente de poder es que existe una diferencia de potencial o voltaje. Y gracias a este voltaje, a esta diferencia, es que también la corriente eléctrica puede fluir. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta es la diferencia de potencial o voltaje, ¿ya? Y aquí hubieron
20 personas que respondieron correctamente y 20 personas que también respondieron que la correcta era la potencia eléctrica. Pero aquí la potencia eléctrica sería incorrecto porque se define como la fuerza con la que un dispositivo eléctrico realiza para ejercer un trabajo. Por lo tanto, estaría incorrectamente decir que gracias a la potencia eléctrica se puede impulsar la corriente eléctrica. La 4, acá dice cuál es el componente del sistema inmunológico que produce anticuerpos. Y aquí hubieron 39 personas de 43 que respondieron correctamente acerca de esta pregunta y que es el linfocito B. ¿Ya? Igual hubieron personas que respondieron neutrófilo, pero es incorrecto, ya que esta célula no está o no presenta como función la de producir anticuerpos, sino que más bien es la de reconocer aquellos antígenos, ¿cierto? Organismos extraños en nuestro cuerpo y también fagocitarlos, o sea, de comérselos. En la pregunta número 8 dice cuál de las siguientes actividades del ser humano se vería afectada producto del daño permanente del cerebelo. Recuerden que el cerebelo es como una estructura más pequeñita que está alojada en la parte posterior del cerebro, ¿ya? Que sería esta. Y también presenta ciertas rugosidades, ¿ya? Y el cerebelo tiene más bien estrecha relación con la coordinación de los movimientos y del equilibrio. Por lo tanto, si esta parte se ve afectada, lo que se perdería es justamente esta coordinación del movimiento y equilibrio. Y acá en esta pregunta respondieron 30 personas correctamente, ¿ya? Y 8 personas respondieron que era la pérdida de memoria, pero no está asociada a esta estructura. En la 9 son moléculas de variada naturaleza química, son secretadas por glándulas, se les llama mensajeros químicos y actúan a distancia sobre una célula blanca. ¿De qué molécula se trata la definición? Y acá respondieron 28 personas correctamente que se trataba de las hormonas, ¿ya? ¿Cómo puedo llegar a esta respuesta? Observando, ¿cierto? Que dice la pregunta que son secretadas por glándulas. ¿Ya? Recuerden que las hormonas son secretadas por glándulas. Y además que son mensajeros químicos. También las hormonas se denominan mensajeros químicos. ¿Ya? Actúan a distancia porque son secretadas al torrente sanguíneo y actúan en una célula blanca, o sea, aquella célula que tiene receptores para esta hormona. Posteriormente nos vamos a las 10 y en este caso dice frente a un determinado estímulo del medio ambiente, un organismo responde a través del sistema nervioso y endocrino. ¿Cuál de las opciones describe la secuencia correcta del mecanismo de acción? ¿Ya? Aquí entonces sería número 1, una neurona de tipo sensitiva o receptora, ¿ya? Porque estamos captando un estímulo. Posteriormente, esta neurona sensitiva, ¿cierto? Lo lleva al centro integrador cerebro-médula y acá se origina una respuesta, la cual, ¿cierto? Va a ir a activar una célula endocrina. Las células endocrinas se encuentran en las glándulas y se denominan endocrinas porque secretan una hormona, la cual la hormona va a viajar por el torrente sanguíneo y va a llegar a una célula blanco, que es la célula que presenta el receptor específico para esta hormona y aquí es donde ella actúa específicamente, ¿ya? Por lo tanto, el circuito correcto sería el primero. Y acá 23 personas respondieron correctamente a esta respuesta y hubieron 6 personas que respondieron esta y 6 las otras, ¿ya? Estas están incorrectas porque empiezan con una célula endocrina, con una hormona y con una célula blanco.
Pero recuerden que estamos hablando o estamos mezclando el sistema nervioso y el sistema endocrino. Por lo tanto, si empezamos con el sistema nervioso, lo primero que debemos colocar sería una neurona, ¿ya? Después, la número 11 dice: los impulsos nerviosos son de naturaleza electroquímica y viajan sobre toda la extensión de la membrana de la neurona. ¿Cuál es la dirección correcta de transmisión del impulso nervioso en una neurona? Para responder a esta pregunta, nos debemos recordar cómo estaba formada una neurona. Y aquí voy a dibujar una, espero que ustedes la puedan entender porque para el dibujo no soy muy buena. Ya. Nosotros aprendimos que la neurona, la típica neurona que nosotros aprendemos en el colegio es la neurona tipo motora, que tiene la apariencia como de un árbol, en donde tenemos una estructura central, que es el tronco, y la parte, ¿cierto?, que es donde están las ramas y las hojas, que es la parte de arriba de la neurona, ¿ya? En este caso, tenemos que la neurona, en su parte central, se denomina soma, ¿ya? Y del soma se van a desprender prolongaciones más pequeñitas que se denominan dendritas, ¿ya? Y aquí tenemos una dendrita, otra y otra, ¿ya? Dendritas. Pero también del soma se va a desprender una estructura más alargada que se denomina axón, ¿ya? Y el axón puede tener hasta 1 metro de longitud. Ahí va a ser variado dependiendo a la región o estructura en donde se va a llegar este axón, ¿ya? Entonces, y la parte final del axón se denominan, son unas prolongaciones más chiquititas, ¿cierto? Y terminan en unos botoncitos, que son los terminales axónicos, ¿ya? En donde se va a continuar el impulso nervioso que estamos hablando acá. Entonces, el impulso nervioso viene de otra neurona, ¿ya? De otra neurona, y la cual lo va a propagar hasta esta neurona, ¿ya? Que dibujé. Entonces, ¿qué estructura es la que recibe el impulso nervioso de esta neurona? Van a ser las dendritas, ¿ya? Número 1, dendrita. Ellas son las que tienen la función de captar los impulsos eléctricos que vienen de otra neurona. Posteriormente a esto, las dendritas la llevan al soma, ¿ya? Y del soma pasan al axón y del axón al terminal axónico y posteriormente pasan a otra neurona, ¿ya? Por lo tanto, el recorrido correcto debería ser: viaja desde las dendritas, que son las que captan el impulso nervioso, hacia el soma celular, y del soma celular hacia el axón, ¿ya? Pero acá, y en la que la mayoría se equivocó, fue en esta, ¿ya? Que dice capta el soma los impulsos, eso sería incorrecto, porque el que capta los impulsos eléctricos son las dendritas, y los dirige hacia la arborización terminal del axón. Bueno, eso es correcto, pero quien capta los impulsos nuevamente son las dendritas. Número 12. Dice: el cretinismo es una enfermedad producida por una hipofunción de la tiroides. Hipotiroidismo, o sea que la tiroides está produciendo menos cantidad de la hormona que produce, en la que los pacientes presentan retardo mental, enanismo e inactividad. ¿Qué hormona está asociada a dicha enfermedad? Aquí, para poder responder correctamente, hay que recordar que la tiroides produce y libera, o sea, secreta una hormona denominada tiroxina. Tiroxina, ahí está. ¿Ya? Por lo tanto, sería esta la correcta, ¿ya? Y aquí hubieron varias personas que respondieron correctamente, 32 de 43, y algunas respondieron que era la progesterona, pero la progesterona es una hormona de tipo sexual en las mujeres,
y son producidas en los ovarios. Por lo tanto, eso sería incorrecto. Ya. La 13, ¿cuál es la unidad estructural formadora de orina en el riñón? ¿Ya? Y cuando hablamos de unidad estructural, nos referimos a la célula. A la célula que conforma el riñón. Y como nosotros aprendimos, la célula que conforma y le da la función y la estructura al riñón es el nefrón. ¿Ya? Por lo tanto, esa sería la correcta para la 13. Y aquí hubieron 31 personas que respondieron correctamente y también hubieron 7 personas que respondieron la vejiga. Pero recuerden que la vejiga no es la unidad estructural formadora de orina, sino que es la que recibe la orina ya formada del riñón. La 21. ¿Se entiende por homeostasis a qué? Recuerden que la homeostasis es la regulación del medio interno, ¿ya? Y para ello existen sistemas que llevan al organismo a estar en una condición de homeostasis, ¿ya? ¿Qué sistema? 2. Sistema nervioso y sistema endocrino, ¿ya? Estos dos sistemas actúan, perciben, captan aquellas variaciones en referente a los estímulos que vienen del medio externo e interno, lo analizan, lo interpretan y generan una respuesta, la cual puede viajar, ¿cierto?, al sistema endocrino, en donde activa o inhibe el sistema endocrino para que produzca una hormona, la cual va a actuar en una estructura determinada, haciendo que se active o no la función de ese órgano, ¿ya? Por lo tanto, así regulamos el medio interno corporal. La regulación de la glicemia es parte de la regulación del medio interno. La producción de una hormona también es parte de la regulación del medio, ¿ya? La formación de orina también es parte de la regulación del medio. Pero en sí, el concepto de homeostasis es la regulación del medio interno o el equilibrio de todos los parámetros corporales. La 22. El sistema inmunológico protege al organismo contra agentes patógenos por medio de reacciones naturales o adquiridas. ¿Cuáles de las afirmaciones siguientes es propia de la respuesta natural o innata? ¿Ya? Recuerden que este tipo de inmunidad viene dada desde que nosotros nacemos. O sea que este tipo de inmunidad ya está presente una vez que nosotros nacemos. Por eso es natural. Por lo tanto, este tipo de inmunidad tiene ciertas características y una de ellas es que es temprana, o sea, que es la primera en actuar y es inespecífica. ¿Qué quiere decir esto? Que actúa independiente del agente patógeno que haya ingresado. Actúa, lo reconoce y actúa de la misma manera frente a un patógeno A como a uno B, ¿ya? Eso habla de que es inespecífica. Actúa de la misma manera para cualquier tipo de agente extraño que haya ingresado a nuestro cuerpo. La primera no es, porque dice que es tardía y es adquirida. Eso es incorrecto, porque es temprana. Tiene memoria, por lo que su respuesta es rápida. Eso es incorrecta. Su respuesta es más lenta, pero no presenta memoria. Esa es para la adquirida. ¿Y reconoce una enorme variedad de antígenos? Sí, pero no tiene la capacidad de poder reconocer a un antígeno específico. O sea, me refiero a que si bien ella reconoce lo que es extraño y lo elimina, lo combate, pero no es capaz de conocer las características de ese antígeno. Por lo tanto, esto sería incorrecto. Pasamos a las últimas y dice la 25, es un órgano que presenta pliegues o circunvoluciones, lo que permite albergar una mayor cantidad de células. En su superficie presenta el área motora responsable de los movimientos voluntarios de los músculos esqueléticos. ¿Qué número representa el órgano descrito?
¿Será el número 2, el 3, el 4, el 5 o el 1? Bueno, ¿cómo me llego a la respuesta? Principalmente porque acá dice que en su superficie presenta un área motora, responsable del movimiento voluntario de los músculos esqueléticos, ¿ya? Todo esto lo que vemos acá hace referencia a esta estructura que habla acerca de la coordinación y movimiento, ¿cierto?, de nuestros músculos esqueléticos, que sería el cerebelo, ¿ya? Cerebelo. Y aquí hubieron varias personas que respondieron que la 2 era correcta, pero la 2 hace referencia al cerebro, ¿ya? Y el cerebro específicamente no tiene esa función. La 26. ¿Qué número representa una parte del encéfalo denominada tronco encefálico? Y aquí yo les voy a hacer recordar cuál sería la parte de cada número. El 2 es cerebro. El número 3 sería el hipotálamo. El número 4 viene siendo una parte del tronco encefálico. El número 1 ya vimos que era cerebelo. Y del tronco encefálico hacia abajo tenemos la médula espinal. ¿Ya? Y aquí varias personas se equivocaron en esto, que pusieron que el número 5 era parte del tronco encefálico y eso es incorrecto. ¿Ya? El tronco encefálico está más arribita y está en contacto con el cerebelo y, ¿cierto?, con el hipotálamo. Por lo tanto, esta parte destinada al número 5 ya viene siendo médula espinal. Por lo tanto, la respuesta correcta para esta pregunta sería la 4. ¿Ya? Y aquí hubieron igual personas que respondieron, 19 personas respondieron que era la 5 y eso está incorrecta. Ya, chicos, entonces hemos dado por terminada esta parte. Con la otra profesora van a poder ver lo que sigue, ¿ya? Entonces nos vemos en la próxima semana y que estén muy bien, chicos.